Bueno, Tiene pues que haber. a ver, por ejemplo, voy a darle también la palabra a ver, ¿quién quiere tomar la palabra ahora? Le pasamos alguna pregunta que tengáis para... Ah, Jesús. Vale. Jesús, ¿quieres comentar alguna cosita? No, estaba comentando que podía hacer la pregunta por el chat, ella que lo escriba y tú Ah, se lo Ah, transmites. claro, claro. es verdad. Pues Carolina, si tienes alguna pregunta y quieres hacerla por aquí por el chat, Sí, hazlo. Sí, y se la transmitimos a Antonio. Claro, claro. Sí, sí, hombre, sí. Mm. Bueno, ¿Cuándo te tenemos toca? aquí a otra persona más, que es Tomás. Tomás es Tenerife. Hola, Hola, Tomás. ¿Qué hola, ¿qué tal? ¿Cómo tal? estamos? Bien, aquí andamos. ¿Cómo estás, hermano? Bien, bien, bien. No puedo poner la cámara porque no puedo mirar la pantalla, pero los escucho. Ujú. Bueno, muchacho, ¿no? Sí, muchacho. Bien, Qué bueno, sí. Tengo buenos amigos por allá. bien. Bien, Tomás, bueno, si no conoces a Antonio, Antonio está hablando sobre el tema el proceso transformativo de la muerte y de perder el miedo a todo lo que es el trance este que a veces pasamos los seres humanos de enfermedades. Y mira, Tomás, ahora tienes la oportunidad de preguntarle a Antonio, si quieres, como algo que te inquiete sobre el tema de la muerte o sobre el tema de la enfermedad. Creo que es un buen momento y te puede aclarar muchas cosas. Antonio es un hombre muy lúcido en eso y aprovecha si quieres. Bien, bueno, no sé, me pillas así en frío y... Sí, yo soy así de la vía directa. Bueno, sin No me- anestesia ni nada, como tiene que ser. Sí, bueno, si no quieres hacer preguntas o si no tienes alguna cuestión interna, a lo mejor que te inquiete, yo siempre quiero trasladar una pregunta. Bueno, Bien, ¿cómo, cómo armonizas este hecho del después de tu despertar con la vida cotidiana? ¿Cómo eres capaz de llevarlo a tu pareja, a tu familia, a tus amigos? hoy, Yo. claro, sí. Mira, yo he tenido la gran suerte de que a mí me han creído desde el principio mi familia y me estuvieron ayudando pues a asimilarlo a mí, o sea, imagínate. Entonces yo lo que he descubierto es que había perdido pues el miedo, el apego, esas cosas así, y creí que era algo malo. Y me di cuenta de que me paraba en los pasos de peatones a enseñarle a mi hija que aunque se ponía verde el semáforo, no se podía pasar para no joderle el día, aunque pasaba con el coche porque te podía atropellar, ¿no? Y me di cuenta de que lo que había ocurrido es que me había metido en algo que no entendía y se había convertido en lo que después alguien me dijo, eso es conciencia, no otra cosa, en parte o en todo, en esos momentos. Y yo lo que hago es compaginarlo y vivirlo muy, muy fusionado. No tengo miedo a morirme, hablo de la muerte con mis hijas y con cualquiera, pero a la par intento por todos los medios hacer por el día a día para que todo sea mejor y luego dejar en manos de quien tiene que firmarlo, que firme el papel de está hecho, ¿no? Eh, yo lo que hago es intentar llevarlo con la mayor naturalidad posible. Eso es lo que hago. Cualquier cosa que me Vale. pasa, yo al principio veía a alguien en casa y lo primero que hacía era por los primeros momentos y no me daba cuenta de que eran seres de otras realidades a los que podía ver y bueno, ahora ya es más controlado, ya no es tan, porque a primera instancia pues era algo que se te venía todo encima, ¿no? No, ahora ya es más natural, es más normal, hay muy poquita gente que te nota, que yo por ejemplo en mi pueblo hay muy poca gente que sabe
que me ha pasado a mí lo que me ha pasado después de la operación. Todo el mundo piensa que tuve una suerte del carajo, que me puedo morir, cosas así. Bueno, y luego se fijan en mi canal y me dicen, pero bueno, tú vives como antes, claro, ¿para qué voy a cambiar? Entonces yo soy la persona que era antes, pero con el hecho de conocer que el mundo de la vida es otra cosa que yo, primero, no creía, me parecía imposible, y tercero, que es que rechazaba de plano. O sea, yo lo rechazaba totalmente de plano. Y bueno, y así es, ser la misma persona, no perder tu esencia, disfrutar de cada momento siendo quien eres. No permitas que nadie te cambie, porque eso sería intentar ser como los demás quieren, vivir la vida de los demás y no vivir la tuya, y cada uno tenemos que vivir la nuestra y no perder realmente somos. Y así es como lo llevo yo, más o menos. Sí, yo resueno mucho con esto que tú dices, porque básicamente la cáscara sigue siendo la misma. Claro. La persona aparentemente parece una persona, pero interiormente no está esa persona ya. Ha sido desalojada, Claro. y ha venido algo a ocupar eso que es mayor que esa persona que hablaba en la cabeza. Efectivamente. Ese día bueno, realmente te mueres y lo que viene aquí es parte de lo que verdaderamente eres en realidad. Y amigos, a mí me encantaría que todo el mundo viera por mis ojos durante 10 minutos y se quedara, sobre todo Ramón ahí, que le estoy viendo la cara. Lo veo al tío también, que a mí me parece imposible que este hombre se vaya, nada, relajado, tranquilo, sin problema, hombre. Pues eso, 10 minutines por los ojos de alguien como José Mari, por los ojos de alguien como yo, que era un total escéptico y que ahora vive lo que vive, y se acabaron los problemas. Nos iban a manipular poca gente, José Mari, te lo digo yo. Sí, es verdad. Ciertamente no vivimos una vida propia, sino basada en impresiones ajenas y dominadas por las corrientes energéticas de la sociedad, etcétera. Pero mi pregunta, mira, Carolina tenía una pregunta para ti y nos la ha puesto aquí en el chat. Te la voy a hacer. Sí, dale. Dice Carolina, mi pregunta, Antonio, era que si en algún momento te desconectas de todo esto y que si te ocurre, ¿cuál es tu manera de volver a conectar? Y si has vuelto a tener más encuentros directos como el día que te ocurrió la parada del corazón. Mira, yo desconecto muy bien, porque antes no podía diferenciar lo que era de un lado y lo que era de otro. Ahora sí, ahora lo controlo bastante bien, pero con ayuda de gente de allá, no de gente de acá. Ahora es prácticamente a voluntad. Y sí, yo vivo a diario cosas que a cualquiera le parecería estar viendo una película, por supuesto que sí. Todos los días me encuentro con alguien y lo puedo tocar, lo puedo abrazar. Pues a lo mejor en mi casa me han estado viendo hablar con alguien, pero no, luego desconecto y he aprendido a decirle a ellos también, porque es un fiel reflejo aquello de esto, por lo menos donde yo estuve, a decirles, no, ahora no necesito, te buscas a otro, esto es de esta manera. Sí, yo desconecto bastante bien. Vivo muy plenamente. Ahora es cuando verdaderamente vivo esta vida, José Mari. Es cuando más fuerza, cuando más ganas, cuando más la disfruto. Sí, desconecto muy bien de todo ese mundo, porque es un mundo, dicen que entre planos, que puedo ver varios planos y visitar varios planos a la vez. Yo eso no sabía absolutamente nada. Yo lo que sé es que ese tipo de cosas me ocurren a diario, pero que bueno, que no me afectan en lo más remoto. A mí lo que me dan es una tranquilidad tremenda, ¿sabes? Quizás esas facultades expandidas que aparecen en el ser humano y que están dormidas en la persona que vive en el sueño de ser un individuo que tiene una fecha de caducidad y que va a tener tal enfermedad y tal. Bueno, eso desaparece, parece que hay como una expansión, ¿no?, de los sentidos, una vida más plena, ¿no? Todos lo tenemos. Todos tenemos eso. Todos somos lo que realmente estamos hablando hoy. Lo único que no nos paramos ni siquiera a creernos. Si la única historia que hay es que no nos lo creemos. Entonces, nos damos por sentado, no trabajamos sobre ello. Y bueno, pero somos eso, sí. Si todos y cada uno de nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia material en un planeta que hemos elegido, que nos ha tocado, que no sé, lo que
quieras, pero somos seres eternos. Eso no hay quien nos lo quite ya, amigos. Desde que a mí me ocurrió lo que me ocurrió, eso lo tengo, vamos, clarísimo. Chema, he llegado al lugar donde me tengo que meter ya para tener una reunioncita. Vale. Qué pena me da porque, joder, yo creo que he descubierto aquí una familia, ¿no? Vale, mira, te voy a pasar con Jesús que quiere decirte una cosa antes de despedirte. Vale. Jesús. Antonio, disculpa por Dime, Jesús. Nada. Yo vivo en Losar de la Vera. Me cago en la leche. Mañana nos tomamos un café. Mi consulta es la siguiente. Hay una gente de Badajoz que le gustaría conocerte. Y si es posible que podamos quedar algún día, si tú lo ves posible, y tener un encuentro contigo a nivel de consulta o reflexión, no sé cómo denominarlo, ¿sabes? Claro, no sé, mira, dile a Chema que te pase mi teléfono, me pegas un timbrazo cuando quieras y hablamos, claro. Bien, pues te lo agradezco mucho y muchas gracias por este regalo. Nada, vosotros el regalo ha sido para mí, la sorpresa que tenía preparada para todos vosotros, Chema, se ha convertido que la sorpresa ha sido para mí, muy agradable además, hombre. Espero, Chema, que no sea la última vez, ¿eh? Que nos tenemos que ver y nos tenemos que dar otro abrazo, ¿vale? Claro que sí. Bueno, te despedimos, Antonio, que tengas una buena charla, ¿vale? Muchísimas gracias, un abrazo para todos, feliz de conoceros y nada, volvemos a vernos, ¿eh? Cuento contigo para mi canal también, Chema. Vale, ok, nos vemos, un abrazo. Bueno, adiós. Un abrazo a todos, hermano. Chao. Adiós, chao. Adiós. Chao. Bueno, bien, pues después de lo que Antonio nos ha estado contando y después de verlo, la fuerza interior, ¿no?, que este hombre desarrolló después de su experiencia, es interesante siempre investigar el tema de qué ocurre, ¿no?, en estos procesos de crecimiento que llevamos con nosotros mismos. Antonio pasó por una experiencia de muerte para darse cuenta de que su ser estaba ahí siempre y no lo estaba disfrutando. Es decir, es como cuando te han hecho un regalo tremendo, ¿no? Y desde que ya has nacido te han hecho un regalo de miles de millones de euros y resulta que vives como un mendigo. O sea, vivimos con pequeñas cuotas de felicidad, vivimos con pequeñas cuotas de dosis de energía, estamos enfrascados desde que salimos por la mañana muchas veces en nuestra conversación hasta la noche, no encontramos tiempo para nosotros mismos, para autocentrarnos. Y eso es de lo que yo quería hablar en la charla. Antonio ha hablado sobre la experiencia de la muerte. Yo quería hablaros sobre el tema de encontrar el rasgo básico y lo importante que es el rasgo básico. No obstante, si queréis, vamos por aquí por el chat, podemos ir haciendo preguntas o yo voy dando también la palabra, por si queréis hacer preguntas. ¿Y por qué quería enfocarlo esta segunda charla en descubrir el rasgo básico? ¿Verdad? Bien, porque esencialmente nosotros tenemos un falso yo, un falso centro o falso yo que llamamos yo. Entonces muchas veces nos equivocamos cuando decimos yo, ¿no? Decimos yo quiero esto, yo quiero un vaso de agua, yo quiero una vida mejor, yo quiero ese yo que quiere todo este tipo de cosas, en su fuente, es original, es puro, es desinteresado, es luz, es conciencia, pero cuando dice quiero, ya se pone a desear. Y en ese momento, en el momento en el que ya empieza a desear algo que está fuera de lo que es su propia naturaleza, ahí se pierde. Es decir, la esencia de nosotros mismos, el yo, es la conciencia. Pero
Raramente un hombre ordinario habla desde el yo conciencia, sino desde el yo falso. ¿Y por qué digo esto? Porque todas las relaciones sociales que conocemos, todas las relaciones de trabajo, todas las relaciones que mantenemos con nuestro entorno, son en base a un beneficio. Es decir, hay un cálculo detrás de todo. Hay una exigencia o una necesidad encubierta. Y en ese sentido, el tema de la explotación del hombre por el hombre se da. Porque estamos más interesados en nuestras relaciones en sacar beneficios que en dar. En vivirnos desde nuestro interior, desde nuestro yo real, que desde nuestro yo falso. El yo falso es más fácil, más accesible. Es el camino aparentemente más corto para conseguir lo que queremos. Lo que queremos lo deseamos no porque habrá cosas que necesitemos, como casa, vivienda, salud, pero una vez que yo empieza a crecer, empieza a querer y desear más cosas. Eso es su propia naturaleza. No es que ustedes o yo como personas seamos malos. El yo no tiene absolutamente ninguna polaridad de bueno o malo. El yo es una energía contractiva. Y en base a esa visión reducida, llena de imágenes, que es nuestra vida, así fabricamos nuestro mundo. Entonces, este yo, que se creó de forma espontánea, porque nadie duda de que nadie ha comprado un yo Antonio, yo Jesús o yo Pepa, ¿no? No los venden en el supermercado, no es un objeto que tú puedas coger, sino que viene, parece ya incorporado desde nuestro nacimiento. Este yo, que danza cada día, es fuente de placer y fuente de sufrimiento. En realidad, este yo está adiestrado desde miles y miles de años. Este yo no existe por autonomía propia, sino que es un reflejo pálido de lo que es la conciencia. La mente, en la tradición hindú, se le llama Nara y significa luna. Entonces, Narayana es el dios de la luna. La luna es la mente. La mente, como tal, es simplemente un recuerdo, un paquete de recuerdos, de experiencias, agradables, desagradables, depende de la persona por lo que haya pasado en su caminar sobre este mundo fenoménico. Pero evidentemente a eso que nos aferramos, a esa memoria, constituye el yo deseo. Pero para conocer el yo, tienen que ver claramente algo. Y es lo siguiente, que el yo, que en un principio se convierte en tu, digamos, valedor para poder caminar por el mundo, tiene su esfera de acción, que es el mundo. Autónomamente, si este yo no tiene ninguna disciplina, pues campa a sus anchas. Y entonces se observan todas las barbaridades que hay en el mundo. Si tenemos un cierto control, pues a veces no cometemos errores. Y por errores quiero decir que nos dejamos llevar por propuestas que pueden ser aparentemente felices, pero que encubren cierto dolor. No somos capaces de alcanzar a ver que en nuestras acciones diarias estamos acumulando dolor. Estamos acumulando sufrimiento debido a esta inconsciencia que viene del sueño profundo. ¿Qué ocurre cuando uno detecta cuál es su rasgo básico principal? Bueno, pues para primero saber eso, tenemos que saber que el rasgo básico principal es una de las 9 líneas o cristalizaciones en las que emerge la personalidad como cristalización energética. Es decir, si pudiéramos ver la energía que existe en nuestra aura o en nuestro cuerpo, si damos por hecho que existe más allá de este cuerpo un cuerpo vital, un cuerpo energético, un cuerpo de sueños, un cuerpo mental y un cuerpo causal, que son los revestimientos que tiene este cuerpo, pues si tomáramos conciencia de la multidimensionalidad y no nos quedáramos enclaustrados en los 2 primeros cuerpos, romperíamos el proceso de identificación
y el ego no podría encontrar sitio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque la vía directa propone esto: romper con el principio de identificación cuerpo-mente. Pero para romper hay que conocer la mente, porque a través de la mente hemos venido al mundo. Y solamente la mente es la única que será capaz de sacarnos de este desaguisado. Entonces, tenemos 9 formas de cristalizar y tenemos 9 energías que nos desvían la atención, nos obstaculizan el desarrollo como seres. Han tomado diferentes nombres o conceptos en la etimología de la tradición cristiana, pero este conocimiento que viene del sufismo, de la corriente exotérica del sufismo y que lo trajo Bourdieu, pues ayuda a sacar a la luz la sombra oscura que todo ser humano lleva. Es decir, vamos a llamar a esa zona oscura o inconsciencia aquellos aspectos que nos hacen sufrir, pero no somos conscientes de ellos. Si fuéramos conscientes de ellos, podríamos manejarlos. Pero ¿quién maneja todo esto? Es la gran pregunta. Bien, para saber quién maneja todo esto, hay que preguntarse quién es uno. ¿Quién soy yo? Y a esta pregunta no se llega por una cuestión intelectual, porque realmente uno está cansado de repetir errores, de ver cómo en su vida se repiten condicionajes, las mismas acciones, cómo la vida no se abre a la abundancia, o la vida no se abre al amor, o la vida no se abre a la paz, quería conllevar pues este deseo de autorrealización. Entonces la vía Baíta lo que se ayuda es a encontrar ese rasgo básico, verlo y trabajarlo. Pero el trabajo sobre ese rasgo básico hace falta autoobservación. Es decir, la autoobservación es la visión imparcial desde esta conciencia revertida en la misma conciencia. O sea, esta conciencia puede ver los objetos, puede ver el mundo y conocerse a sí misma. ¿Por qué? Porque es independiente, o sea, es más allá de lo que es este mundo. Este mundo es la dualidad. Pero hay un espacio en la conciencia que si damos más atrás, podemos ver todo el flujo de la mente. Este paso atrás se llama autoobservación. Este paso atrás se llama estado de vigilancia despierta. Este estado atrás es vivir el presente. Este estado atrás se llama mindfulness, como llaman ahora, que a mí no me gusta, o estar atento a lo que hay. Entonces, estar atento a lo que hay, sin intervención de la mente, pues nos lleva a un estado en donde el problema de la elección, el problema del libre albedrío, el problema del pasado o de las charlas psicológicas queda anulado por la intensidad del momento. ¿Cómo se hace esto? Bien, hay 2 trucos que Patanjali ya habló en su tratado. Patanjali fue un místico y también un científico de yoga que enumeró detenidamente los 7 estados por los que había que atravesar para alcanzar el estado despierto. Era muy científico este ser, o sea, no era para nada un simple místico, digamos, que ignoraba los aspectos del conocimiento mundano, sino que los había visto en sí mismo y lo había experimentado. Entonces, Patanjali recomienda que cuando uno esté agitado, cuando uno tiene la sensación molestosa de sentirse preocupado, de sentirse irritado, de sentirse fuera de lugar, dé un paso hacia atrás. Por ejemplo, si el tema de la preocupación, que siempre surge a nivel emocional y mental, nos atrapa, dar un paso atrás significa cambiar la actividad. Significa, si estoy en un entorno que me está hostigando, tengo una conversación violenta, retirarme.
buscar mi espacio de retiro a la fuente, no entrar en la dialéctica del yo, no entrar en la disquisición, yo tengo razón, tú no la tienes, o no entrar dentro de lo que es los aspectos analíticos, de memoria del pasado, de reproches, resentimientos. En la medida que nosotros damos ese paso atrás y nos tomamos en serio la decisión de ser libres, porque no se trata de ser libres, sino es de tomar la decisión de ser libres. Lo que nos cuesta es eso, porque libres somos ya. Pero la decisión de serlos, eso implica responsabilidad también. La libertad y la responsabilidad van unidas. Pero esta responsabilidad no es una responsabilidad hacia el otro, sino hacia tu conciencia. Entonces, el Advaita nos da normas éticas. El Advaita no da una metodología en sí, pero sí que, por ejemplo, maestros como Ramana Maharshi o como, por ejemplo, también Nisargadatta recomendaban el canto de mantras, la autoindagación o la autoentrega o rendición para, de alguna manera, sacrificar el yo inferior o llamarlo yo diminuto a algo que se presupone y se siente que es real, que es el yo superior. Desde el camino de la terapia, Jesús Bedoya ha investigado mucho sobre este tema y puede aportarnos algunas cosas sobre cómo nos puede maniatar un bloqueo, un trauma, una frase o un hecho en nuestra vida y manipularnos. Jesús, ¿quieres hablarnos sobre tu experiencia con este tema? Bueno, pues sí es interesante observar que todo pensamiento viene vinculado a una idea, ¿no? Y las ideas por lo general están implantadas en función de la autoridad que hemos dado a una idea. Por lo tanto, todo lo que acontece siempre va a estar filtrado por esa idea. Y esto es muy, muy importante. Si a ti una idea te dicen que esto es malo o aquello es malo, todo lo que acontezca alrededor de eso va a potenciar el sentido de esta idea. Y eso sí es muy interesante revisar, ¿no? Las ideas que son ajenas, que no son nuestras. Porque muchos modelos de trauma que tenemos es que hemos tomado una idea contradictoria a la nuestra propia. Y entramos en un cierto tipo de pelea. Empezamos a lidiar con ello. Pero al final, como todo, ¿qué sucede? Que tenemos que aceptarlo. Y si tenemos que aceptarlo, tenemos que crear un constructo mental para integrarlo en nuestro modus vivendi. Y esto es lo que ha ido aconteciendo con nuestra educación y nuestra cultura, que hemos ido incorporando ideas, y al final nos hemos tenido que aprender a relacionar con ellas, porque a su vez nos permitían estar en casa, nos permitían ser aceptados, aprobados, impulsados, queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas ideas, mientras que son aceptadas, que parece que vamos caminando con ellas con cierta tranquilidad, posiblemente a veces llega a un punto que es tan insatisfactoria que nos lleva a un punto de conflicto, de pura insatisfacción. Cuando viene esta insatisfacción, empezamos a decir porque mi padre me dijo, mi madre me dijo, porque la sociedad dice, porque dejan de decir, porque el profesor dijo o no dijo, y todo esto está en función de aquello que hemos ido incorporando. Y esto es lo que nos trae a veces de cabeza estas cuestiones. Y tú has puesto antes un ejemplo muy, muy, muy bueno, ¿no? Cuando esto acontece,
más que lidiar con ello dentro de nuestra memoria biográfica o dentro de nuestros archivos biológicos, ¿no? Porque al final la cabeza es un ordenador biológico en definitiva, es mejor retirarse hacia la fuente o retirarse o adentrarse, dependiendo de cómo sea el concepto más adecuado para cada persona, y entrar en ese estado de reposo y de unicidad con la conciencia, que es donde puedes tener cierta perspectiva para darte cuenta que todo eso no te pertenece, no te está aconteciendo a ti. No te está aconteciendo, le está aconteciendo al programa biológico. Y entonces cuando permites que el programa biológico destile esta situación, en vez de intervenir tú, lo que sucede es que el cuerpo inteligentemente sabe destilar, sabe equilibrar y sabe armonizar. Un ejemplo, si entras en estado de enfado, de hostilidad, no es cuestión de que luches contra la hostilidad, pero sí es interesante lo que tú decías, retírate hacia atrás o hacia adentro, pasa a esa posición de la fuente y simplemente te quedas quietecito, quietecito, quietecito para que el cuerpo solo, de una forma inteligente y natural, destile este estado. Cuando no pones oposición, cuando no pones conceptualización, cuando no pones el parangón de la dualidad de tú, o el otro y el otro, lo que sucede es que el cuerpo tiene una forma mecánica e inteligente y natural para que se destile y desaparezca. Esta es la mejor fórmula, porque luchar contra una idea o contra un trauma no te resuelve el problema. Cuando digo trauma e idea, vamos a la misma fuente, una situación de conflicto de una experiencia no aceptada o una idea no aceptada. Y como esta idea está metida en nuestro programa celular, en nuestro programa biológico, ya forma parte de tu conciencia. Por lo tanto, ya no te puedes hacer el tonto, ya no puedes decir no existes, pero sí puedes hacer algo que tú has dicho antes que es muy interesante. No te identifiques, no lo hagas propio. Identificarse significa tomar como propio. Mientras que tomemos como propio las ideas, los traumas y todo eso, nuestro lenguaje psicológico y nuestro discurso psicológico estará habitado en ese espacio como una realidad. Y por lo tanto, esto nos tendrá en un punto de tensión o de desconsuelo. Por lo tanto, tomo esas palabras primordiales que tú has dicho, es retírate, vete a la fuente y deja que el propio cuerpo, de una forma inteligente, destile esta situación. Si lloras, lloras, si sudas, sudas, si te quedas paralizado, te quedas paralizado, pero tú quietecito porque sabes que detrás de eso no hay nada. Por lo tanto, siempre vuelves a la fuente, pero hay que dejarlo, hay que dejar que acontezca en el organismo, no hay que tenerle miedo. Es que este es el punto más delicado y es donde todos tenemos que aprender a madurar, yo incluido como buen aprendiz, ¿sabes? Pero esta es la cuestión, es quedarse quietecito y siempre al final revierte en la conciencia. Vale. ¿Tenemos miedo quizás, Jesús, a la mente y a nuestras emociones? ¿Tenemos miedo de nosotros mismos? ¿O tenemos realmente miedo? Tenemos miedo a la famosa frase que todo el mundo conoce, tenemos miedo al miedo. Y por eso es el sufrimiento. El sufrimiento entra dentro del campo reactivo del miedo. Es la lucha contra el miedo. No quiero sentir eso, entonces lucho y sufro. Pero el miedo en sí mismo es un estado de emergencia que pertenece al instinto. Y el instinto no va en contra de nosotros. Lo que pasa es que ya el instinto se ha distorsionado por toda la programación cultural o experiencial que hayamos tenido y no hayamos filtrado de una forma coherente en nosotros. Pero el miedo es una virtud, es un estado de alerta, es el que te abre los sentidos.
Entonces, el problema de no tomar esta virtud del miedo es que lo intentamos soslayar, con otro miedo al miedo. Y ahí donde vienen esos estados de sufrimiento o de pánico. El pánico es la respuesta de la negación de no quiero que esto acontezca. Y sin embargo, el miedo, cuando lo asientas y permites que te tome, lo que te va a mostrar es la inteligencia instintiva de tu dinámica biológica natural. Porque toda nuestra dinámica biológica es particular, cada uno tenemos una forma diferente de responder ante ciertas circunstancias en función de nuestra estructura energética. Entonces, cuando permitimos que este miedo puro, auténtico, se apodere, entre comillas, de nosotros, lo que nos abre es la facultad de los sentidos, porque es instintivo y es donde viene el regalo, porque ya sabes si tomar aquello o no, o tomar una decisión o no, porque se ha abierto todos tus sentidos, todos tus estados de alerta puros, los más puros, los más auténticos, que en definitiva lo que te viene a decir es algo muy simple, si es correcto para ti o no. Esto es el quid de la cuestión. Esto es lo que te va a ofrecer el miedo puro. Y entonces, en función de si es correcto para ti o no, sabes qué decisión tomar, o de ir o de no ir, de operarme o no operarme, como el caso de Ramón, o estas cuestiones. Pero para ello tenemos que romper esta barrera. No me quiero enrollar. Sí. Vale. Sí, yo coincido contigo en que tenemos miedo a sentir el miedo, que el miedo es una fortaleza en su esfera, que es la esfera de la experiencia funcional del ser humano, pero que fuera del espacio donde actúa, que es el colonizar el espacio psicológico, se convierte en un veneno. Y es en ese espacio psicológico donde se producen todas las batallas de sufrimiento y demás, porque no hay una articulación o una respuesta encadenada de todo el proceso que es el fundamento del cuerpo, con la mente, con las emociones y con el ser. En definitiva, el miedo psicológico es una desconexión de la fuente vital. Es un estrechamiento de la fuente vital, de la energía que realmente, a la que realmente tenemos acceso 100% y nos la negamos. ¿Podría ser así? Yo es que... Sí. Tenemos ejemplos muy buenos, es el miedo y el dolor, que son dos simbiosis alucinantes. El miedo puro te lleva a la sensibilidad pura. Y esa sensibilidad lo que viene a decirte es lo que es correcto para ti. Es la intuición instintiva, es el mayor regalo. Y el dolor te lleva a la cumbre del placer. Es todo lo contrario, porque cuando tú conectas con el dolor puro, lo que sientes es el placer de la liberación, es la descongestión, es la liberación de la carga. Pero si a su vez ponemos por encima del dolor, el miedo al dolor es igual a más sufrimiento. Por lo tanto, estas palabras que tan técnicamente se juega con ellas, cuando encontramos el sentido puro, nos damos cuenta que no son tan dramáticas, sino que tienen una apertura muy genuina, porque liberar el dolor puro se transforma en un consuelo, porque es un placer soltar este dolor. Pero cuando no quieres soltar el dolor porque tienes miedo al dolor, estás en puro sufrimiento, en pura agonía. Por eso digo que se lleva muy bien el miedo y el dolor, porque se saben mezclar de esta forma, pero que la base fundamental, del lado más humano, este instinto no es tonto. Este instinto habla de tu biología natural y tu formato de existir frente al ambiente, frente al otro, porque todos reaccionamos de diferente manera, biológicamente no somos iguales tampoco, tenemos que aceptar esto. Entonces,
para lo que para ti es sí, para otro es no. Y esto es lo que nos marca la diferencia entre unos y otros, y donde a su vez esta diversidad, como decía Antonio, mi individualidad está en el colectivo. Tu individualidad se transforma en el apoyo al colectivo porque se llama interdependencia. Es cómo nos relacionamos y nos apoyamos todos desde nuestra individualidad, porque como tú eres diferente a mí, aportas algo diferente. Pero no todos estamos para reaccionar de la misma manera, desde nuestro instinto. Y esto es muy, muy curioso observarlo. Sí. Y además es que cuando tomamos decisiones con miedo en nuestra vida, realmente la fastidiamos, ¿no? Porque tenemos un estado de perturbación. Generalmente cuando tomamos decisiones hay un refrán que dice, no tomes una decisión si estás enojado, ¿no? O no salgas a la calle sin paraguas, que es lo mismo. El sentido común a veces se pierde con el miedo, ¿no? Por miedo se cometen los grandes errores, ¿no? En la vida del ser humano. Y el miedo quizás es el motor que alimenta esta sociedad. Y todo el mundo está hipnotizado por esto. ¿Tú qué piensas? Sí, tomando del miedo al miedo, haciendo esta pequeña separación para no generar confusión. Cuando el miedo está en un mecanismo de defensa distorsionado, lo que genera es una dinámica de mentiras. Entonces empezamos a tomar aquello que queremos, no por la línea más auténtica y genuina, que es un quiero o no quiero, sino que empezamos a crear un constructo de pensamientos tomando ideas culturales y modelos estratégicos para llegar a un fin. Pero lo curioso es que cuando queremos llegar a un fin, al no ir limpios, no ir auténticos, cuando llega a la otra persona interpreta de eso otra historia. Porque no hemos sido capaces de ir de una forma directa. Y ahora, claro, como la otra persona está como tú también en un modelo estratégico, está recibiendo la información según le interesa, pero tampoco te está diciendo el verdadero valor de lo que le interesa. Claro. Y entonces, al final se encuentran dos mundos confusos que intentan armarlo como si fuera coherente, y eso no casa al final. Aparentemente parece que casa, pero luego, cuando se encuentran puramente en ello, se desilusionan las dos partes porque en el fondo no están dando lo auténtico, están dando un modelo de relación estratégico. La estrategia como tal no sustenta la pureza. Cuando digo la palabra estratégica, quiero ser muy fino con esta palabra. Estratégicamente evitando el auténtico deseo propio. Porque al final estamos teniendo un contrato diferente oculto. Y esta es la historia, por eso no casan las cosas. Porque queremos manipular al otro y el otro quiere manipular al otro. Y al final cuando se encuentran con la realidad es que yo quería decir esto, y el otro, yo quería decir lo otro. Pero es cuando ya hay una crisis, cuando ya los mecanismos de defensa ya no te sirven, ya estás expuesto, hay una crisis real, y es cuando sacan la chullería y dicen, no, es que lo que yo quería era eso. Y dice el otro, haberlo dicho desde el principio, ¿no? O al contrario, o las dos partes se dan cuenta que se estaban engañando, ¿sabes? Esto es lo que ocurre cuando evitamos actuamos desde el miedo. Que no hay una relación genuina entre el yo y el otro. Cuando digo yo, el yo caracterial, ¿no? El otro yo. Y esto es lo que genera tantos y tantos conflictos. Que se lo digan a los políticos. Sí. Pero quizás es que hemos delegado, ¿no? en la mente, digamos, en otros, en autoridades científicas, en autoridades religiosas, en autoridades morales, en libros, menos en nosotros, hemos confiado en los demás, ¿no? Y llega un momento que tenemos que enfrentarnos a esto que es nosotros mismos.
Y eso puede ser desde un punto de vista de una relación en crisis, desde una pérdida de trabajo, de afrontar una enfermedad curable o incurable, o una operación, o la pérdida de un ser querido, ¿no? Y claro, se rompe un poco todo lo que es nuestra vida, ¿no? En función de las imágenes formadas, cuando se rompe, hay una ruptura, ¿no? Una ruptura propia en tu vida, biográfica, una brecha. ¿Podemos salir fortalecidos de esas brechas, Jesús? Obviamente, sí, siempre y cuando se le ponga conciencia. Una crisis, la capacidad que tiene es de mirarte a ti mismo, es una muy buena oportunidad, encontrar tu propia miseria, ¿no? Porque cuando entras en crisis te das cuenta que todo el ego que te estaba avalando, protegiendo, se ha ido al carajo, se ha ido al garete. Esta es la cuestión. Por lo tanto, tu ego está caído y de repente te das cuenta que esa parte de ti que tú preponderabas como que sí, resulta que ahora es no. Y esto ya es muy interesante como experiencia, porque este sí y este no está diciendo quién eres tú. Te das cuenta que tú no estamos tan definidos como nosotros creemos que estamos. Que aquella bandera que yo tengo por una idea mañana puede ser tumbada y puedo cambiar por la bandera contraria. No somos fijos. Por lo tanto, este sentido de identidad no es tan fijo, aunque intentemos que sea fijo. Porque al final, cuanto más vas a insistir en ser tú fijo, al final más te vas a traicionar, porque vas a crear una situación donde el palo se tenga que romper por el sitio más débil. Porque la conciencia no es fija. Pero nosotros intentamos ser fijos, agarrarnos a ideas, a conceptos, a creencias, como si fueran nuestra propia bandera. Y también, por supuesto, agarrarnos a nuestra estrategia, en este mecanismo de defensa, como que nos vamos a dar la razón. Pero cuando hay crisis, esto desaparece. Caes para abajo y es cuando tienes una buena oportunidad para encontrarte honestamente con tus propias miserias. Y estas miserias al final te vienen a mostrar lo estúpido o estúpida que has podido ser contigo mismo. Y digo estas palabras para contextualizarlo en un contexto. De alguna manera negándote el derecho a ser feliz. Esto es, que te has estado negando y te habías montado una obra de teatro artificial para conseguir algo que no te ha servido. Porque nunca puedes poner la felicidad en el cuerpo ajeno, ni en el sentimiento ajeno, ni en el pensamiento ajeno, ni en el carácter ajeno. La felicidad tenemos que aprender a ponerla en nosotros mismos, en ese yo soy esto, simplemente eso. Por lo tanto, cuando ponemos por estrategia la felicidad en lo ajeno, en lo de fuera, en una persona, hombre, mujer, o institución, o asociación, o religión, nuestra felicidad va a depender de ello. Y si ello va mal, nosotros vamos a ir mal. No tiene mucho sentido. Pero bueno, es precisamente esto lo que estamos aprendiendo todos, a darnos cuenta de esta diferenciación, de darnos cuenta que hemos estado con el ojo pegado fuera, como si lo de fuera fuera lo que nos marcara el ritmo con su batuta. Y ahora nos estamos dando cuenta que te pone aquí el ritmo y la batuta somos cada uno de nosotros o nosotras, porque como ya somos dos, pues ya lo digo masculino y femenino. Sí. Bueno, eso de nosotros también me lleva a no sé, a pensar, ¿no? Que como todos los movimientos últimamente, yo no entro al trapo en cuestiones políticas ni ideológicas. Bueno, a ver, hablo pero no tengo una opinión definida. Ahora, sí veo como la polaridad, ¿no? Entre cuando una sociedad entra en crisis, empiezan a agudizarse los procesos de polarización entre hombres, mujeres, ricos y pobres, pero que en realidad son movimientos ideológicos pensados desde arriba para dividir al individuo, para manipularle y meterle miedo, porque no existe esta diferenciación en el ser humano, hombre-mujer, no existe, ¿no?
Sí, Todos sufrimos estás lo mismo, explicando ¿no? ahora muy bien, porque en esta crisis tienes dos opciones: o descubres propia estupidez o te rearmas en una polaridad. Rearmarse en la polaridad es donde viene el marco dogmático y fanático. Te tienes que extremizar. Mm, Por lo tanto, te tienes que rearmar en una posición donde el enemigo ahora es más enemigo. mm, Esto es lo que acontece. Y en el encuentro de esta polaridad, lo que hay es todavía más conflicto, más guerra todavía. Porque cuanto más te defiendes y te endureces y te haces fijo, mayor energía tiene que haber para destruir esta polaridad. Por lo tanto, el guantazo va a ser mayor. Porque es obvio, si no, no caemos hacia adentro, porque la crisis significa entrar dentro. Si esto no lo queremos sentir ni aceptar, nos tenemos que extremizar, nos tenemos que hacer más rígidos. Por lo tanto, eso que hay que aflojar se va a necesitar más energía. Y la energía siempre viene del lado opositor. Es una ley natural de la dinámica de la dualidad. Tan extremo estás aquí, tan extremo tiene que venir la fuerza contraria. Por eso este bien y el mal hay que tener mucho ojo en cómo se define. Porque cuando estamos muy polarizados, que sepas que el lado contrario, si no lo aceptas, va a ir a por ti. Y el lado contrario le pasa lo mismo. O sea que esto es un encuentro dual. Y efectivamente ocurre la definición que ha dado política y social en estas cuestiones, cuando se extremiza. sí. Y todos estos movimientos son movimientos de, digamos, de los arquetipos en la conciencia que toman, bueno, pues la forma de ideologías, opiniones sectarias o que vienen de arriba y que vienen a dividir al ser humano todavía más. Si caemos en aceptar o identificarnos con este tipo de creencias, abrimos una brecha, ¿verdad? Y abrimos una esquizofrenia dentro de nosotros. Esta es otra realidad, y has puesto el nombre adecuado, se llama esquizofrenia. La dualidad es un movimiento esquizoide, natural. Por eso tenemos que aprender a dialogar con nosotros mismos. Y dialogar es muy simple desde el sentido común, ordinario. Es, yo te entiendo y te respeto. Entonces, Sí. con nuestras partes tenemos que dialogar, porque somos bicerebrales, tenemos dos hemisferios cerebrales, y uno razona y otro siente, y hay que llegar a consensos y a encuentros, pero no a través de la negación y la expulsión. Pero es que esto ocurre en el universo entero. O sea, el universo funciona porque todo se integra. Si no funcionaría. Y si nosotros no somos capaces de integrar todas estas partes como parte de nuestra cosmovisión interna, si no aceptamos todas esas partes que experimentamos en nuestra psiquis, estamos en guerra. Por lo tanto, yo te acepto y te respeto, pero yo elijo con quién, cómo y cuándo. Esto es como pasear por una gran avenida. Ahí están todos, a todos los respetas, pero tú te acercas a la persona, al pensamiento, a la idea, al proyecto que tú quieres. Pero no entras en conflictos diciéndole a los otros, ¿qué hacéis aquí? No puedes, porque forma parte ya de tu campo de conciencia. Y tu campo de conciencia, cuando miras aquí dentro, está lleno de cosas. Y entonces, aprender a relacionarnos con eso es muy importante, porque negar esto, una parte de esto, es negar parte de la creación. Y la creación, a nivel sistémico, lo explica también muy bien, porque la creación no expulsa a nada ni a nadie de lo que ha creado. No existe el concepto de exclusión en la creación. Es al contrario, es integración y formas parte de la creación. Pues esto es igual, todo forma parte de la creación. Y esto es lo que tenemos que aprender, no asustarnos de nosotros mismos, de ver todas esas partes que tenemos ahí. Y simplemente desde nuestro discernimiento y nuestro aprendizaje, que es un proceso de maduración, tomar aquello que nos sirve en el aquí y en el ahora. Ahí sí tenemos ese libre albedrío. Podemos elegir tomar, completarnos con ello, pero no podemos decir tú no existas. Eso está ahí y aparecerá cuando aparezca. Y si quieres focalizarlo con tu conciencia,
te identificarás, como tú decías antes, y formará parte de ti. O no, si no te enfocas con la conciencia. Es Bien, una bien. reflexión, de todos modos, ¿eh? Sí, sí, tú para ello utilizas tus instrumentos, digamos, o tus métodos de interrelación con las personas que entras en conflicto, ¿no? Tus pacientes, tus clientes. ¿Te ha aportado mucho la experiencia en biodinámica, bioenergética, constelaciones familiares? ¿Te ha ayudado a entender los procesos de relación en el entorno familiar, en el entorno de trabajo? Sí, obviamente, sobre todo en la parte activa de lo que significan estas cuestiones, ¿no? No es el marco teórico, sino cómo experimentas las orientaciones. Y fíjate cómo utilizo la palabra, orientaciones teóricas, donde tú entras en un campo de acción y de exploración. Obviamente, esto me ha servido en mi guía personal, aunque también soy consciente que hay muchas otras guías, muchos campos de pensamiento que van todos al mismo sitio. Bueno, en la forma que yo me he educado personalmente ha sido por esta vía, pero los estados de conciencia, los estados alterados de conciencia, ahí confluyen todos los modelos de filosofía que hablan de lo mismo, que es la fuente, el estado de conciencia, el estado de no dualidad. Y el estado de no dualidad es que no discutes. Es que lo tenemos que pillar porque no es discusión, no es dividir. En todo caso, reflexionar, que es caer a lo que es. Y lo que es, que es lo que ves. No hay más. Y si vamos pillando esto, ahí coincidimos todos los que pasan a la fase interna, porque ya es un conocimiento interno, ya no es un cuerpo teórico, exógeno, fuera de ti, sino que has utilizado el conocimiento exógeno de fuera de ti para caer dentro. Todas las corrientes confluyen ahí, pero cuando ya liberan el conocimiento exógeno, porque no es interpretativo, ya caes donde caes, ya no se puede interpretar, ya es un hecho experiencial en tu conciencia y en tu discernimiento. Y ahí, para mí, desde mi reflexión, es donde caen todas las corrientes de pensamiento filosóficas enfocado en este sentido. Vale. Pues estoy de acuerdo y además recuerdo una frase de Nisargadatta que decía lo siguiente. Él dice, yo dejo el mundo que sea tal como es, usted no. Esa es la única diferencia. Y es cierto, o sea, un ser despierto deja que el mundo haga lo que tenga que hacer porque que lo haya creado, que lo siga alimentando. Pero él se sale del juego. Y salirse del juego no significa no estar metido en las actividades del día a día, porque Nisargadatta era básicamente una persona rajásica y muy temperamental. Y además, él decía, yo no formo discípulos, yo quiero maestros. Es decir, quiero gente seria, quiero gente madura, quiero llevar un experimento de conciencia donde cada uno pueda vivir dentro de sí mismo el despertar interno. Y ahí llegaban pues, buscadores de a 100 millas de kilómetros, solamente para escuchar a ese viejo que vivía en Bombay fumando puros, en un segundo piso, atestado de Bombay, con ruido, humos, intoxicación por todos lados y falta de higiene. Es decir, la conciencia llama a la conciencia. Entonces yo estoy muy de acuerdo contigo en que la vida, es decir, te va dando señales, pero cuando estás despierto las sabes aprovechar, cuando estás dormido no, digamos que vienen a darte una bofetada esas señales más que a darte la bienvenida. No sé si he puesto un buen ejemplo. Todo Eso, cabe. sí. Sí, es que todo cabe. Lo importante es dónde ponemos el foco de la conciencia. De esto hemos reflexionado tú y yo, Chemi. Si no haces nada,
Da igual, si haces todo, también da igual. Es tan personal, por eso este juego dual no hay que caer en la trampa, es encontrar el sitio donde tú te sientes cómodo, ¿eh? Y cuando yo utilizo la palabra cómodo, me gusta desmembrarla, porque cómodo significa la ley del mínimo esfuerzo. Es donde está tu grado de satisfacción. Y si tu grado de satisfacción es comerte el coco, pues ese es tu camino. Si tu grado de satisfacción es retirarte a una cueva, pues es tu camino. Si tu grado de satisfacción es currando en el campo, antes decía Antonio, pues ahí voy con la gente y no sé qué. No estaba diciendo estoy meditando. Estoy diciendo, estoy haciendo donde encuentro mi sentido de satisfacción, porque esto es lo que realmente te va a hacer despertar, si es que podemos meter esta palabra dentro de este contexto. Y el sentido de satisfacción es para mí la batuta, es tu deleite. Y lo demás se llama conocimiento interpretativo, que viene a decir cómo tienes que ser, cómo tienes que pensar, cómo tienes que ayudarte a ti mismo, cómo tienes que. Y ese rollo tiene que desaparecer. Porque el sentido de satisfacción no es metodológico, no es intelectual, ni siquiera pertenece a la cultura, ni siquiera pertenece a ningún cuadro filosófico. Es simplemente me como el chicle porque me como el chicle. ¿Dónde encuadras esto? No hay marco teórico. Y eso Antonio ha dado unas cosas muy interesantes y tú muy habitualmente explicas esto también. Es ir a lo reducidamente pequeño, porque ahí está el gustirrinín, y permitirme palabras tontorronas, pero es que funciona así. Y lo único que impide el gustirrinín es la preocupación. Y esta palabra tiene mandanga. ¿Qué significa la palabra preocupación? Sí. Tiene mandanga porque si aprendemos a disfrutar de las cosas y sacamos fuera la preocupación, nuestro quehacer diario, la máxima estupidez, hasta sacarte un macaco de la nariz, se transforma en un estado de placer. Es entender esta división tan curiosa que hay en la existencia. Porque la preocupación significa desconfío. Y como desconfío estoy inquieto. Y como estoy inquieto no puedo comer como tendría que comer. No puedo hablar como tendría que hablar. No puedo hablar por teléfono como tendría que hablar por teléfono. No puedes porque estás inquieto. Y es porque hay una desconfianza. Y esta desconfianza genera una preocupación. Y entonces vivimos dos estados diferentes de, uno, quiero tomar, y que es la necesidad natural de lo que estás haciendo, pero cargada de una presión de preocupación por otras cuestiones que creemos que tenemos, pero que no están aconteciendo, porque si estás hablando por teléfono, estás hablando por teléfono. Si estás comiendo, estás comiendo. Y esto nos lo han explicado tanto por activa y por pasiva, estas cuestiones, que no sé si merece la pena hablar de ello. Pero sí puntualizarlo en el sentido de encontrar el conocimiento propio. El propio, no el ajeno. Y este es, Kipling ya hablaba de esto en 1300. En fin, son estos detalles, los pequeños. También ver tu rostro original, es decir, cantar tu propia canción. Yo en eso sí que puedo decir, bueno, con mi experiencia, yo nunca escribí hasta los 49 años. Es decir, yo había escrito, pero no había escrito nada sobre esto. Y entonces, quiero decir que no me sentía capacitado porque había en mí el sentido todavía de incompletitud. Pero descubrí que existe un sitio de creación que no es propio, pero que cuando se le deja espacio y eso emerge y se toma, entonces eso toma su propia forma. Y eso toma la forma que el personaje puede tener influencia de ciertas cosas, pues esas.
y no otras. Pero, básicamente, lo que sí hay es un sentido de apertura, ¿no? Hay un sentido de optimismo, de confianza, hay un fuera preocupaciones. Yo recuerdo que, vamos, no he vuelto a estar preocupado en el sentido de si hay algo que está ahí, me pueda preocupar. Yo creo que la máxima preocupación la viví cuando creí morir y cuando me abandoné. Y eso era el miedo a la muerte, o el miedo, porque miedo a la muerte para mí es miedo, no es otra cosa, porque la muerte es un concepto. Lo que sí podemos sentir es el miedo. Y el miedo toma la forma de miedo a la muerte, que en realidad es miedo al dolor. Porque la muerte, como nos ha explicado Antonio, es una transición que se forma, que es puro gozo cuando desencarna, conscientemente puro gozo cuando se desencarna en ese estado. Y cuando no se está en ese estado, también es puro gozo. O sea, sí o sí es puro gozo. Eso, entonces, es una apuesta segura, la muerte. Pero claro, no es lo mismo suicidarse que morirse porque te viene. Hay que disfrutar y transmitir que existe algo que no podemos comprender, que no podemos entender, que lo intentamos poner en palabras y que toma la forma de compasión hacia el otro, toma la forma de te tiendo esta mano, amigo, porque quiero que vivas esto y vivas a través de mis ojos. Entonces, yo creo que esto es lo que tiene que tender el ser humano, ¿no? A poder crear esos puentes de unión desde este espacio que hemos creado. Pero previamente tenemos que vivirlo. Tenemos que ser, bueno, tenemos que, no, es nuestro derecho. Lo único que no nos lo neguemos, ¿no? Yo quería también decir algo, vamos a ver, no sé si tenéis alguna pregunta para Jesús. Jesús está muy acostumbrado a trabajar con procesos traumáticos, huellas que haya quedado en vuestra persona que queráis discutir. Por ejemplo, si tenéis alguna duda sobre algo que ha dicho o ha explicado, es el momento que podamos hacerlo, porque Jesús también está muy liado con sus actividades, lo hemos enganchado, al igual que Antonio, a lazo. Y no sé, Manuel, ¿se te ocurre alguna pregunta? No se te oye, Manuel. No se te oye nada. Yo creo que es por el tema del audio. Bueno, intenta arreglarlo y si quieres... Emma, ¿quieres hacer alguna pregunta a Jesús? Hola, Jesús. No, lo único que entro en conflicto es con el hecho de que pues la conciencia es como impersonal, ¿no? Y ¿quién es el que toma la decisión de echar para atrás y observar la situación? Sí, o sea, es como tratar de vernos uno mismo sin el espejo. Entonces, ¿cómo uno puede, en un momento de enojo, es muy difícil, porque es como que uno está completamente involucrado en ese sentimiento y es casi imposible de echar para atrás y decir, reflexionar. ¿Y quién lo hace? Este es el desafío. Por eso insistí en la primera parte, que contra esto no puedes luchar, pero sí lo puedes habitar. Habitar es permitir que acontezca, porque es un hecho. Y como es un hecho, no puedes manejarlo de otra manera. No puedes decir, no es un hecho. Ya lo estás habitando. Y por lo tanto, cuando ya algo está ahí, lo importante es darse cuenta que lo mismo que controla la entrada va a encontrar la salida. Esta es la historia, y ahí donde yo invito a nivel reflexivo, permitir que la inteligencia del cuerpo organísmica lo gestione.
¿Y cómo lo gestiona? Lo gestiona porque cuando tú dejas de luchar contra ello, hay un movimiento interno que se va a expresar de una forma espontánea. Imagínate que puede ser un llanto, puede ser un quejido, un grito, puede ser un movimiento kinestésico de vibrar, pueden ser muchas cosas. Y lo importante es dejar que eso cruce, porque ya te está habitando. Por lo tanto, tiene que entrar el camino. Y en la medida que va perdiendo toda esa presión que se encarga, si confías en ello, podrás observar que ese que mira, esa conciencia, ese darse cuenta, va a estar más disponible para ti. Porque mientras tienes la presión interna, tu darse cuenta y tu capacidad de discernir no puede actuar porque estás en colapso. Y como estás en colapso, es como algo que no te permite ver. Entonces, si quieres sacar esto y lo quieres poner fuera frente a un enemigo, significa voy a discutir, voy a pegarme, voy a tomar por asalto aquello, o voy a robar aquello, o voy a vengarme de esta manera, que se puede hacer. ¿Me explico? Pero eso es polarizarse, como explicaba antes. Pero si tú permites que esto acontezca sin entrar en este conflicto, sin este debate, te darás cuenta que el cuerpo va a destilar solo esta situación. Y tu capacidad de darse cuenta es como cuando de repente tienes mucha presión y hablas con un amigo, ¿no? Y mientras estás hablando con el amigo, te vas dando cuenta que eso que le estás contando no era para tanto. No sé si has vivido esto alguna vez. En la medida en que te vas desahogando, descargando y te vas escuchando, por dentro, en la medida que vas sacando la presión, tú darse cuenta, se está dando cuenta de que no es para tanto. O de repente dices, ahora tengo la idea. Ahora me di cuenta de esto. ¿Y por qué acontece eso? Porque estás permitiendo que el cuerpo vaya liberando la presión. En este caso, utilizas un amigo o una amiga. Y no es tu enemigo, por lo tanto, es mucho mejor. Pero imagínate que no tienes a nadie. ¿Cómo lo haces contigo? Es permitir que se desahogue energéticamente esta cuestión. Hay muchos niveles, pero te hablo del más profundo, del más sosegado, que es permitir, desde la no actuación mental, permitir que el cuerpo saque o su enfado, o su tristeza, o su represión, porque a veces por represión, ¿me explico? Pues tiene que el cuerpo va a soltar la represión, es darle ese espacio, ese habitáculo, sin ponerle en nadie, solamente en ti, porque es a ti a quien le está aconteciendo. Solo te lo puedo reflexionar, porque no puedo pimponear para ver qué es reflexionar para que nos demos cuenta como una posible salida. Ok, gracias. Sí. Jesús, mira, yo quería matizar también ahí una cosa. Muchas veces en las relaciones, ¿no?, de pareja o en las relaciones de jefe-empleado, tenemos que satisfacer las necesidades de los demás y nos sentimos desbordados. Sobre todo muchas mujeres cuentan que no pueden satisfacer las necesidades emocionales de los hombres y que los hombres viceversa no pueden satisfacer las necesidades emocionales de las mujeres. Eso es un problema que suele ocurrir y que a mí me comentan de vez en cuando. Entonces, estas necesidades que los demás depositan en nosotros, ¿cómo aprendemos a gestionarlas sin que se convierta en algo tóxico la relación? Bueno, el primer paso es ser muy, muy humilde. Toda relación vincular viene de una carencia inicialmente de nuestra estructura. Aquí tenemos que ser muy humildes. Tú buscas al otro porque el otro o aquello te completa con algo. Cuanto más incompletos, te sientas, repito la frase, cuanto más incompleto te sientas, más necesidad de codependencia tendrás frente al ambiente, al otro, o a ello, o a aquello.
Y aquí primero tenemos que ser humildes y decir, mira, yo tengo esta necesidad porque cuando estoy contigo me completo. Esto es el primer estado de honradez. Entonces, si estoy contigo porque me completo, lo que tú me das es un regalo para mí. ¿Ok? Pero es un regalo que tú me das. No es una exigencia que tengo yo para ti. Estos discernimientos emocionales es muy interesante que los aprendamos, porque estamos para completarnos, pero no para hacernos dependientes. Porque cuando aparece la palabra dependencia, aparece la palabra codependencia. Y ese es el conflicto. Entonces, en el mundo vincular, en el mundo de las relaciones, cualquier modelo de contrato, de parejas, de empresa, de lo que sea, aquí nos estamos echando una mano. Y eso se llama interdependencia, que reconoces que te necesito. Ahora, cuando en los contratos vinculares aparece la exigencia, es cuando empiezan a aparecer los conflictos. Y la exigencia aparece cuando no somos claros. Por eso explicaba al principio lo que expliqué. Cuando tú desarrollas una estrategia para llevarte el gato al agua y no dices claramente qué es lo que quieres, nunca va a coincidir con la otra persona. Y encima no va a coincidir, y encima vamos a exigir, es que no me has dado lo que yo te he pedido, pero ¿cuándo me has pedido tú esto? Cuando me estabas hablando de otra cosa. Me explico, entonces en las relaciones vinculares hay que ser muy honesto y humilde. Y yo quiero esto de ti y lo que me des de ello es un regalo para mí, pero yo no soy quien para exigirte que me regales. Ese es el quid de la cuestión. Y hasta que no entendamos esto, nunca va a aparecer la palabra gratitud. ¿Por qué? Porque cuando entiendes esto, está dando las gracias todo el día, a todo el mundo. Gracias por esto. Pero no te exijo. Porque si te estoy exigiendo significa que quiero secuestrar. Y si te estoy secuestrando, estoy limitando tu libertad. Y si te estoy limitando tu libertad, ¿cómo voy a tomar la mía propia? Te estás condenando, por definición te estás condenando a ti mismo. Eres pillado por tus propias palabras. Entonces ese es el gran detalle que yo veo entre lo que significa interdependencia y qué significa codependencia. Y hablar de las necesidades con humildad. Humildad no significa ser tonto. Humildad es que te muestro lo que yo necesito, porque ahí me siento incompleto, no pasa nada. Pero, joder, da las gracias que el otro te va a aportar eso. Sea agradecido. No te montes otra película. Más gratitud. Sí, ciertamente veo que el tema de necesidad y exigencia, si no se maneja bien, crea conflicto en las relaciones, no solamente de pareja, sino en todas las relaciones. Por eso la claridad de la que tú hablas es muy necesaria. Para buscar ese espacio de claridad, yo, por ejemplo, suelo recurrir a un ejemplo, ¿no? Es decir, si yo quiero que mi mente esté clara, tendré que limpiar mi espejo. Entonces, el trabajo, digamos, de despertar es un trabajo de responsabilidad, de cierta manera, con nosotros mismos, de honestidad con nosotros mismos, de sinceridad y de confianza también, ¿no? Porque muchas veces sin confianza no se puede caminar, ¿no? Yo insisto en la palabra humildad. No hay que tener miedo al espejo tampoco, ¿sabes? El espejo tampoco es un enemigo, es alguien que nos refleja y nos sigue informando de nuestras carencias y nuestras necesidades. No está ahí para ser nuestro enemigo. Y no importa que uno reconozca, yo tengo esta necesidad porque aquí no me siento completo. Eso se llama humildad. Y cuando dices esto ya empiezas a pasar a una posición de buen aprendiz o más sistémicamente hablando, pasar a una posición de un buen hijo. Porque el hijo o la hija estamos aprendiendo, estamos madurando. Pero lo que no puedes es bypassear esto
engañarte a ti mismo, montarte una película que no te crees y creer que ya has trascendido tu espejo. El despertar viene desde la autenticidad de encontrarte a ti mismo sin juicio y disfrutando de tu experiencia. Y si para ti hay una necesidad porque tú te sientes incompleta y te lo ofrece otro o otra o quien fuere, cógelo con toda la riqueza que eso conlleva. Porque la forma en que amas eso, estás empezando a amar esa parte de ti que crees que no tienes todavía. Ese es el quid de la cuestión. Por lo tanto, la dualidad no es un problema. La dualidad es un problema cuando la vemos como una negación de las polaridades. Pero fíjate, yo te estoy diciendo y te invito, toma el espejo. Tu espejo no es tu enemigo. Claro que necesitas eso. Te está dando, estás viendo a través de esa persona eso. Pues tómalo. Ahora, cuando también te da el espejo eso que te completa, tómalo. Y toma lo mejor, porque es por donde va la vida. ¿Me explico? Cuando una persona te está dando algo de ti que no te gusta, significa intégralo, acéptalo, y forma parte de ese corredor, de esa avenida de la calle donde veías mucha gente, son partes de ti. Pero si tomas la parte que a ti te gusta, que te da vida, el espejo también te puede ofrecer lo mejor. ¿Cómo quieres que te amen? ¿O cómo quieres un contrato? ¿O cómo quieres, yo qué sé? No hay un problema ahí, porque lo necesitas. Y como lo necesitas, viene de fuera. Y fuera va a ser tu espejo. Pues yo me lleno con eso. No es cuestión de destruir nada, es cuestión de integrarlo todo. Sí. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema, hemos girado con ese problema varios días en la cabeza y de repente lo soltamos, ¿no? Y empiezan a suceder que el problema se resuelve solo? Es decir, el problema está ahí mientras nos mantenemos atados a él o le damos combustible o gasolina. Porque el problema se resuelve con el mero actuar del individuo estando en presencia de ese problema, de esa circunstancia, de esa inquietud, arrojando luz, ¿no? Dice un autor, creo que es Abraham Hicks, dice, el camino para resolver un problema es el camino del menor esfuerzo. Y te lo trae. Yo creo en ello. Y yo también. Es algo que he experimentado por mí mismo. Creo que el camino del menor esfuerzo es el camino correcto. Sí. Emma quiere decirnos algo de tal cosita. ¿Te tienes que ir? Dices, vale. Bueno, pues un placer, Emma, tenerte por aquí. Y Manuel también se nos va. Y vamos a ir cerrando ya el diálogo. Y para eso, bueno, porque ya son más de las 9:30, vamos a colgar el vídeo. Dentro de unos cuantos días lo vais a tener disponible para poderlo ver con detenimiento. Lo vamos a editar y vamos a subirlo. Y nada, daros las gracias a todos por vuestra presencia y honrar a vuestro ser, que realmente es lo más valioso y que creo que es lo que realmente nos tiene a todos, pues, en esta misma sincronía que es la vida. Bendita la sincronía, ¿verdad, Jesús? Hoy. Sí, que... ¿Verdad? Yo estaba muy emocionado al principio por este descoloque de sincronicidades, ¿sabes? Y a lo mejor he sido un poco exacerbado, pero era dejar habitar mi emoción. Claro. Pues muchas gracias, Ramón, muchas gracias, Emma, muchas gracias, Carolina, Manuel, Tomás y Jesús, muchísimas gracias por haber participado también. Y solamente decir, me han mandado un mensaje hace poco nuestro amigo, Antonio, y me ha dicho que muchos abrazos para todos, que ha sido un placer tener ahí como participantes y que le ha encantado. Que quedaremos para otros momentos si hay oportunidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues muchas gracias a todos y que tengáis una buena semana. A los estudiantes, empezar el curso si queréis, a ver si el foro empieza a funcionar. El grupo en Facebook os daré paso a invitación. Vamos a ir publicando las cosas, los vídeos y más información y alguna práctica y experimento con la conciencia
que me reservo para la semana que viene, que vamos a hacer un experimento conjunto, existente, como un pequeño juego, a ver si funciona esto de amplificar nuestros sentidos, ponerlos a funcionar y que la abundancia empiece en nuestra vida a fluir. Entonces, a ver si la semana que viene lo llevamos a cabo y podemos dar testimonio de que hay pequeños cambios que van iluminando nuestro día a día, ¿vale? Nada más, me despido de todo corazón y nos vemos la semana que viene. A todos un abrazo. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao.